El siguiente video pertenece a la cuenta de TikTok de My Little King, quien tras experimentar un hecho aterrador en su casa, decidió sacar su teléfono móvil y registrar lo que estaba aconteciendo. So, I'm recording this just in the off chance that no one believes me. Maybe I can catch it. And by the way, I have a freaking cemetery in my front yard, which probably doesn't help my cause. But I was just inside. I'm by myself with my dog. She's up in that room upstairs. Josie? Josie? Yeah, she's just been staring at that, and then she started barking, and she growled, and when she growled, I kind of like booked it. Staring at that, and then she started barking, and she growled, and when she growled, I kind of like booked it. I just don't really know what she's staring at, because again, like, this is usually how she looks when she's waiting for me to come in, and I'm just like, what? Cuando la mujer sube a la habitación, se encuentra con su perro mirando fijamente hacia el armario. Ella menciona que no es la primera vez que él hace esto, pero lo que le pareció más extraño fue que comenzara a gruñir fijamente hacia ese lugar. Este no sería lo único que captaría a esta mujer, ya que ella parece tener un pequeño cementerio al frente, y una noche consiguió a su perro justo al lado de este. Josie. Josie, what's going on? La mujer piensa que lo que está ocurriendo se debe al pequeño cementerio que está frente a su casa, y es por eso por lo que su perro se comporta de esta manera. Pero ella nos menciona algo importante de este lugar en el siguiente video. So a lot of you guys have also been asking questions about the graveyard. Yes, we do indeed have a graveyard on this property. So this was my grandparents' ranch. And before they passed away, they buried all of their cats right here where you see the little crosses, and it was their wish to be buried right here, just where they were. So that's really all that there's to it, but things have been quite strange lately. Like, for some reason, cows just like come to this area sometimes and like surround it, because we during the day we leave that gate open. La mujer menciona que no solo su perro se ha comportado de esta manera en este pequeño cementerio, sino que también a través de las cámaras de seguridad ha notado cómo vacas de los vecinos se acercan también y se detienen justo en este lugar. Lo que es curioso, ya que ella solo cría caballos y no tiene nada que ver con la crianza de vacas. See, this is what I'm talking about. They literally just come and hang out here all the time now. It's a newer development. Like, why? They just kind of come and literally graze around this area. And they just kind of will freeze and not move. So
Yeah. What's up? Ella está convencida de que algo extraño sucede a raíz del cementerio que tiene frente a su casa, pero una noche mientras recogía un delivery, las cámaras de seguridad de su casa captaron algo sumamente aterrador. Atentos. Thank you. Thank you so much. Sorry about Yeah, that. this location is outside, no here. Oh, that's so Yeah. interesting. Yeah. Oh, I'm so sorry. Yeah. It's okay. No problem. Thank you so much. Okay, thank you. Have a good night. Oh my god. Yeah, You the cow for me? I scared. There is a cow. They're actually not mine, man. Hi. Okay, thank you. Thank you. See, this is what I'm talking about. Every freaking night, like even at night, they even come and hang out here, and they just like stand and like. Are you for real right now? La chica sale a recibir el pedido y el repartidor le menciona que si esas vacas son de ella, y ella le contesta que en realidad no lo son, por lo que decide ir a inspeccionar el cementerio. Y en efecto, allí se encontraban dichas vacas, pero lo más aterrador ocurriría cuando regresa a su casa y ocurre el hecho siniestro que la hace gritar. ¿Lo notaste? Algo parece alar la camiseta de la chica. Una fuerza invisible que no podemos ver, pero ella sí pudo sentir. Muchos de los espectadores que han logrado ver este caso especulan que puede tratarse de alguna entidad de bajo astral que es causa del cementerio que tiene frente a su casa. Este caso sigue en desarrollo y me encantaría saber si quieres saber más acerca de este, para traerte una actualización en el futuro. Recuerda que puedes compartir este video en WhatsApp. Una usuaria de TikTok conocida como Janet comenzó a documentar su mudanza a su nuevo departamento en marzo de 2025, pero no tenía idea de que su inocente serie de vlogs captaría algo sumamente perturbador. Lo que comenzó como una simple grabación del proceso de mudanza, rápidamente se convirtió en una historia de terror en la vida real, desdibujando la línea entre la actividad criminal y lo paranormal. El primer encuentro escalofriante de Janet ocurrió mientras filmaba casualmente un video de baile para su cuenta de TikTok. Pero mientras lo hacía, sucedió algo aterrador. Can I help you? We're friends. No, I don't really. Please get out of my apartment. Please get out of my apartment.
Las imágenes revelan a un hombre desconocido de pie en silencio en su apartamento. Presuntamente había entrado a través de una puerta que no estaba cerrada con llave. Si bien este encuentro es peligroso y espeluznante, hay un pequeño detalle que ha dejado a los comentaristas aún más confundidos y asustados. Si volvemos a ver el clip, mientras Janet corre para ponerse a salvo, la puerta de la entrada del departamento parece abrirse sola. Janet luego expresó su profunda gratitud por este suceso inexplicable. Sin embargo, los desconcertantes acontecimientos no terminan allí. Tan solo unas noches después, mientras intentaba filmar un video casual con su gato, Janet captó otro fenómeno profundamente inquietante. Presta atención. A la vista de la cámara se pueden ver dos hendiduras distintas formándose en la cama. Ya conmocionada por el incidente del intruso y ahora enfrente a una aparente actividad paranormal, Janet llamó rápidamente a la policía y buscó refugio en su vecino. Las autoridades rápidamente detuvieron al intruso que había estado acechando afuera de su casa nuevamente, pero se encontraron completamente desconcertados por los aspectos sobrenaturales de la terrible experiencia de Janet. Confirmaron el allanamiento, pero admitieron no tener explicación para lo ocurrido en este video. Esta escalofriante confluencia de acontecimientos plantea preguntas que desafían respuestas fáciles. De hecho, los espectadores y comentaristas han debatido expresamente si estos fueron incidentes coincidentes, pero no relacionados, o alguna fuerza protectora invisible intervino en nombre de Janet para advertirla o ahuyentar al intruso. Desde estos desconcertantes acontecimientos, Janet ha seguido compartiendo su experiencia de su mudanza y afortunadamente no se han reportado más incidentes, pero las inquietantes imágenes permanecen en su cuenta de TikTok. El usuario de Instagram Hey Jalisco publicaría un video realmente perturbador de una visita que realizó a un museo de cera. Durante su recorrido, visitaría la figura de María Sabina, una antigua chamana a la cual se le han atribuido muchas sanaciones. Pero lo que no se esperaría este chico es que lograría captar algo sumamente extraño. Presta mucha atención a la grabación. No, está perro este desmadre.
¡Ay, hijo de güey, ¿qué pedo? Amigo, no manejo nada de mecatrónica. Es una figura totalmente en cera. Mira, es una pieza total, rígida, no se puede manipular. Te digo, no tiene nada. Te digo, mira, te muestro. No hay cables, no hay nada, no es un robot. Es una figura totalmente en cera. Por un momento, parece que esta figura mueve su cabeza, lo que hace que el hombre se espante y grite del terror. El dueño del lugar, quien ha hecho las figuras de cera, asegura que él no trabaja con animatronics, que es una pieza completa de cera, por lo que es imposible de que esta figura que vemos se mueva. Los espectadores al resto especulan que podría tratarse de un evento paranormal. Incluso hablan de una posible posesión del alma de María Sabina queriendo estar dentro de esta figura de cera, que aparentemente se movió por sí sola. Pero tú que ves el video, analízalo detalladamente y cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas tú. Esta próxima serie de clips ha dejado a la comunidad de TikTok alerta y algunos la han calificado como la pesadilla más genuina que han visto en años. Desde hace algún tiempo, el usuario Dude My House Haunted sospecha que algo extraño está sucediendo en su casa. A menudo oyó una voz incorpórea que suena como una mujer gritando desde algún lugar dentro de su casa. Las puertas de los armarios se encuentran abiertas y aparecen objetos en diferentes partes de la casa sin que nadie los mueva. Con el tiempo, la actividad se volvió demasiado intensa, por lo que este usuario instaló una serie de cámaras alrededor de la casa para tratar de captar alguna evidencia de los extraños sucesos. En julio de 2021, una cámara colocada en la cocina capta un movimiento inusual. Presta atención. Como puedes ver, la silla comienza a moverse aparentemente por sí sola. That's insane, guys. I don't even know what to think about that. You know, this kind of stuff has never happened to me, as I said, and I don't know what to think. Entonces, se abre algunos estantes de la cocina. Luego se capta aún más actividad. Finalmente, algo parece moverse en el fondo de la habitación. See, and then it moves back into the hallway and sweeps around the corner. El propietario dice que ha estado viviendo en la casa durante más de 10 años y que durante este tiempo ha escuchado muchos ruidos extraños, pero lo atribuyó a un edificio viejo que cruje y se expande. Sin embargo, afirma que las cosas se han vuelto mucho más activas en el último año. Aquí podemos ver al propietario despidiendo a un amigo en el patio delantero después de una visita. Presta atención a lo que sucede. El usuario afirma que ambos escucharon a una mujer saludando desde el interior de la casa. Se puede ver claramente sus reacciones e incluso gritan para ver si hay alguien ahí.
En el siguiente video en secuencia, vemos al propietario trabajando en su oficina en casa. Dice que escuchó algunos golpes que venían desde la parte trasera de la casa. Así que preparó su teléfono móvil con cámara para filmar continuamente, para ver si podía captar los ruidos en la cámara, pero parece que captó algo más que los ruidos. Una sombra pasa y entonces podemos oír el golpe de la puerta del ático. Unas semanas después, el usuario notifica a sus seguidores que tuvo que abandonar la casa y que se ha estado quedando con su hijo durante bastante tiempo. Mientras estaba afuera, recibió una notificación de la cámara de seguridad indicando que se había detectado movimiento en su casa. Miró el feed y se sorprendió al ver esto. De la nada, la puerta del ático se abre sola. Una caja cae. Luego las escaleras se extienden hacia abajo. En las imágenes más recientes captadas en junio de 2022, las cosas parecen haberse intensificado. Es media tarde cuando esto sucede. Terrible. Hey. Yeah. Hey. No. Viendo eso de nuevo, la silla parece moverse por sí sola. Terrible. Hey. Yeah. Hey. Entonces, un cuchillo vuela por la habitación. No. El usuario dice que fue la gota que derramó el vaso y que abandonaron la casa inmediatamente y no han regresado desde entonces. Según la publicación, está preparando la casa para poder mudarse definitivamente, pero lamentablemente no sabemos más nada al respecto, ya que la cuenta donde estaba subiéndose este caso borró todos y cada uno de los videos que hemos visto hasta ahora. Pero tú que ves el video, cuéntame en los comentarios si crees que esto es una actividad paranormal genuina. Estaré encantado de leerte. Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. Nuestros amigos Kevin y Alexis de Archivo Extinto se adentrarían en un cementerio donde lograron captar cosas realmente extrañas. Presta mucha atención. Quiero saber si aún sigues aquí conmigo. Quiero seguirte escuchando. ¿Por qué estás aquí? La madre. Te voy a ser muy honesto. Estoy aquí porque quiero saber si hay vida después de la muerte. Quiero saber qué es lo que pasa cuando morimos. ¿Hay algo más allá? ¿Puedes decirme si hay algo más allá? Güey. ¿Qué? Ven. Está prendida esa luz, güey. ¿Quién prendió la luz? ¿Estás de acuerdo que cuando entramos estaba apagada? Estaba apagada, güey. ¿Quién prendió la luz? Familia, está prendida la luz. Esa es precisamente
el lugar por donde entramos, la luz no estaba prendida. A la madre, güey. Kevin pregunta a la entidad a través del Spirit Box si hay alguien ahí. Y es cuando recibe una respuesta de por qué está aquí. Kevin solo quería preguntarle si había vida después de la muerte. Y entre más se adentraba a las tumbas, se percató de que la puerta por donde ellos entraron al cementerio había una luz encendida, la cual no estaba cuando ellos llegaron. Queremos saber qué hay después de la muerte. Sí, güey. Esa luz no estaba prendida ni de pedo. Ni la de afuera, esta de aquí. Continuar. ¡Hala! Siéntate conmigo. Escúchalo acá. Oh, llegó alguien. Está alguien aquí. Okay. Oh, Dios. Familia. What the fuck? Redención. Redención. Familia. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí en el cementerio? Qué raro, güey. Sí, güey. Familia, vamos a caminar un poco hacia acá. Acabamos de toparnos que hay alguien. No sé, güey. Digo, evidentemente, posiblemente sea alguien que viene a visitar a algún familiar. Pero ya he tenido una mala experiencia en cementerios, güey. La vez que tú no pudiste acompañarme, lamentablemente también me topé con personas que entraron cuando estaba haciendo la investigación. Y estas personas me dijeron tal cual que me estaba arriesgando, güey. Que me estaba arriesgando, que me estaba jugando el pellejo, que no podía estar dentro. No sé por qué, si los cementerios en sí todos están abiertos, este está abierto, no está cerrado. En aquella ocasión también estaba abierto, estaba fácilmente para entrar. Y sí me amenazaron, me dijo tal cual que tenía que irme, que tenía que salir, porque corría el riesgo de que algo malo me llegara a pasar. No sé, quiero pensar que esta situación no es lo mismo. Durante el recorrido, pudieron escuchar unas extrañas voces provenir de entre las tumbas, por lo que decidieron escabullirse al fondo del cementerio. Y Kevin explica que posiblemente sea alguien que entró al cementerio y no sabe las intenciones de esta persona, lo cual lo pone en alerta, ya que ha tenido muchas malas experiencias en el pasado en las visitas a cementerios, donde se encuentra con personas a altas horas de la noche. Es que es muy extraño, familia. De verdad es bastante extraño. Porque, como les decía, creo que por instinto natural, cuando escuchas que alguien más está en el lugar en donde estás, no sé, quizá pueda ser una amenaza, quizá no, pero creo que por instinto natural, sales, verificas, cabrón, hay alguien más, y quizá te regresas a hacer lo tuyo. Ni siquiera tenemos por qué comunicarnos, ni mucho menos, pero al menos sales a ver quién es. ¿Tú qué piensas, güey? No sé, güey, es que está muy raro, güey. Aparte nunca se nos acercó, güey. Apaga tu luz para poderte grabar. Nunca se ¿Qué nos piensas, güey? Pues es que está muy raro, güey. Primero, la hora a la que está aquí, güey. Está muy raro, güey, que a esta hora venga alguien.
Kevin recibe un mensaje a través del Spirit Box que dice que está adentro. Intuye que la persona que llegó ya se encuentra dentro del cementerio, por lo que decide salir junto a Alexis a la entrada del cementerio, y es cuando una de las cámaras logró captar lo que parece ser el grito de una mujer, pero ellos no le prestaron mucha atención a este hecho y siguieron con su investigación. No sé, güey. Demonio. Demonio, güey. No seas mamón. No sé, güey. No se acaba de decir demonio. Por cierto, ya ni me di cuenta. Mi cámara sigue grabando. ¿Qué? Sigue grabando. Dios, no sé qué hacer, güey. No sé qué. Hay que darle un recorrido nada más aquí. Mientras estaban platicando, en la Spirit Box se dejó escuchar la palabra demonio, y esto puso más nervioso a Kevin y a Alexis, quienes se adentraron nuevamente al cementerio. No sé, de verdad. No sé qué pensar sobre esto. Todo es muy extraño. La madre, güey. No mames. Algo sonó acá. La vela. No mames. La vela, güey. ¿Ya viste? No mames. Esa vela estaba allá arriba. Esa vela estaba allá arriba, güey. No mames. Yo la vi, te lo juro que yo la vi, güey. Cuando pasamos por ahí, yo la vi. No mames, estaba justamente ahí, aquí en esta esquina, güey. Estaba por aquí. No seas mamón. Oh, la madre, ¿yo qué? Estaba justo por decir que ya no habíamos logrado captar nada cuando se escuchó eso, güey. No sé, güey, me estoy empezando a sentir muy nervioso. Creo que todo está... Todo es por la persona que llegó. No es usual realmente que nos topemos a gente en un cementerio. Yo creo que nos estamos arriesgando al estar aquí. Mientras realizaban el recorrido entre las tumbas, la atmósfera se volvía más tensa y por un instante se logró captar cómo una veladora que estaba encima de una tumba cae al suelo segundos después de que ellos pasaran por ese lugar. Luego de estas manifestaciones paranormales, como la voz de la mujer, los gritos que se escuchaban, las cosas que se movían del lugar, Kevin y Alexis tomaron la decisión de retirarse, ya que el ambiente se tornó muy extraño y peligroso. Recuerda que realizar este tipo de actividades como exploraciones a cementerios puede ser de alto riesgo para quienes se aventuran a realizarlas. No por temas paranormales, sino por encontrarse con personas que pueden hacerte daño. Y esto es lo que Kevin reitera cada vez que visita lugares como este. Pero cuéntame tú en los comentarios si has visitado alguna vez un cementerio de noche y has logrado experimentar sucesos como estos. Me encantaría saber tus anécdotas en la sección de comentarios. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta los videos miércoles y sábados. Mis redes están abajo en la descripción y primer comentario. Te invito a disfrutar del siguiente video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.